Aproveché y me traje una chamarra porque me dio frío. Hola a todos, buenos días. ¿Y ahí me escuchan bien? Sí, profe, buenos días. Humberto. Estas cosas y 5 de febrero, como si en 2 semanas fuera a estar listo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? ¿Tú crees? ¿En todo 5 de febrero no hay retorno? Eso no está nice. De entrada yo los voy a ir a hacer, yo los voy a hacer que vayan. Entonces también eso me interesa checarlo. Las prácticas las tenemos que hacer. Quizá me puedo bajar de que sean de 4 a 3 prácticas, pero pues sí hay que hacerlas. Entonces, vayan acomodando mi plan para no moverle ahí en el ADEM. Sigue el siguiente viernes de 7 a 9. Bueno, el siguiente viernes del siguiente viernes. Les había dicho, creo que es 28 o 29, por ahí así. De 7 a 9, ir allá al ADEM. Entonces, con su materia que siga, pues díganle que si puede ir o que si lo pueden hacer virtual, no lo sé. Pero esa parte, pues sí, creo que es lo que más nutrición futura les puede dar. Entonces, este, en el sentido de que luego los veo empezando parte profesional y están atorados por eso de que no quieren moverle a las cosas y les da un poquillo de miedo, lo cual es normal. Entonces, por eso me interesa que puedan trabajar
con algún equipo en sí para que, pues, de cierto modo, perder el miedo, ¿no? Entonces, les pido que lo organicen con su profesora que siga de mí el viernes y ahí se acomoden. Ventaja, CU tiene buena red normalmente y menos si no está atascado de gente. Entonces, no sé cómo estén las otras facultades. Sí, ¿qué otras facultades se han ido virtuales? Yo solamente vi el comunicado. ¿Ustedes saben? Química también. Esos nunca pararon. Qué Mm, feo. También a los de micro los están haciendo ir a aeropuerto. eh, ¿qué les puedo decir? No, no, no lo sé, es muy complicado. Y, o sea, no sé si vayamos a acabar virtual. Creo que, para serle sincero, eso depende de la carrera política de su director. Entonces, como él ve las aguas, creo que va a decidir con respecto a eso. Porque el de Conta también se va a lanzar y creo que por eso están con las clases presenciales. O sea, va a ser una insignia que él va a defender. Ay, no, defendimos la educación presencial. Les aseguro, ese va a ser choro de presentaciones. Pues por eso, si nunca van. Ok, entonces les comparto las... Ay, no, les estoy compartiendo el libro. Güey, esperen. Lo que les voy a presentar hoy, la unidad 8, básicamente es un requisito indispensable y es algo que también ven eh, médicos, personal de salud en general, los que estén involucrados, intendencia, los de mantenimiento. Es algo que debería de verse como plática introductoria de recursos humanos para trabajar en un hospital. Entonces, todo mundo debería de saber qué pasa con los residuos peligrosos biológicos infecciosos, eh, cuáles son la idea de que existe una ruta, cuál es la idea de que haya un señalamiento específico, un almacenamiento específico. O sea, todo el mundo trabajando dentro de un hospital debería de tener conocimiento de qué es esa bolsa, por qué tiene esa señalización, pues evidentemente no tocarla, ¿no? Si no estás autorizado y si no tienes ni para qué, o sea, ¿por qué corres un riesgo innecesario? Si, por ejemplo, yo sería una persona que no me gustaría estar recogiendo esos residuos. Eh, Más allá de lo ah, feo que pudiera ser, el mal olor que pudiera generar, pues también es por eso sus siglas, ¿no? Peligroso. Entonces, por ejemplo, estas diapositivas me las encontré en internet, me parecieron buenas y resumidas, del Hospital Universitario de Puebla, donde pues explican qué hacer con los RPBIs, ¿no? El fundamento legal se basa en la norma 087. Esta no es de la Secretaría de Salud, esta es más amplia. La Secretaría de Salud obviamente participó, pero le pertenece a la Secretaría de Marina y Recursos Naturales, me parece que era la Semarnat. Ya no existe esa Semarnat, ahora se llama de otra manera, casi cambiaron los nombres de todas las dependencias. Eh, si fijan aquí, vinculación con la Secretaría de Salud y es del 2002.
O sea, también ya necesito una renovadita, pero hasta donde yo sé no existe todavía tampoco una renovación, ¿no? Eh, Actualizaciones seguramente puede tener, muy específicas, porque creo que esta norma, al menos en lo que yo le he revisado, sí, pues sí tiene sus buenos maneras de verlas, sí lo hicieron con cuidado y algo específica. Y es la protección ambiental y salud ambiental de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos, clasificación y especificaciones de su manejo. No habla tanto de su manejo posterior al hospital, eso es algo que a mí me gustaría que se complementara, porque es algo muy turbio. O sea, fuera del hospital y quien lo recoge, sí dice cómo se deben de tratar, pero hasta donde yo haya visto no hay especificaciones para cómo tratarlo las personas que lo deben de manejar o quienes lo deben de procesar. También se apoyan otras normas, la 052 de la Semarnat igual, habla sobre la identificación y listado de los residuos peligrosos, la disposición de sangre humana y sus componentes, y la 087, ¿no? La general. Entonces, básicamente esta es la principal, la 087 de la Semarnat, y define un residuo peligroso biológico infeccioso como aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos, según lo define la norma, o sea, esa norma, cuáles son los diferentes y que pueden causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente. Cualquier, o qué puede ser considerado RPBI, cualquier microorganismo que sea capaz de producir alguna enfermedad, ya sea por estos cuatro formas de verlo. Es decir, hay un microorganismo que genere supervivencia de algún otro organismo, es decir, que haga que se produzca, que se reproduzca, que sea inóculo, o sea, es decir, que se pueda, digamos, colocar en, en nosotros, por ejemplo, o vivir dentro de nosotros, que sea hospedero, es decir, que dé acceso o una vía a un virus y que lo pueda mantener vivo al virus, o bien que sea una vía de entrada a, a un, a uno de estos tres. Creo que seguramente no queda tan claro. A mí tampoco me quedó tan claro en las veces que lo leí, las primeras veces que lo vi. Creo que queda más claro más adelante. Entonces, disposiciones legales aplicables a los generadores de RPBI y prestadores de servicios. Es decir, qué tenemos que hacer o qué se tiene que hacer como clínicas, hospitales y demás. Identificar los recursos. Sí, digamos, esto lo podemos ver como 6 pasos en el avance desde que llegó, desde que lo generamos, desde que lo utilizamos, hasta que se desecha o se puede considerar ya no peligroso de forma infecciosa o biológica. Entonces, primero, la identificación de los residuos ya se generó, ya se utilizó, vamos a identificarlo, vamos a envasarlo, guardarlo, definirlo como que es, vamos a almacenarlo temporalmente y se hace una recolección y transporte externo, que estos son encargados de hacer el tratamiento y después se lleva a disposición final. Acciones operativas, tanto manejo interno, es decir, cuáles van dentro del hospital y cuáles fuera del hospital. Entonces, por parte de adentro del hospital es importante que se sepa identificar y de ahí el separado. Por eso es que todo personal de salud debe de saber cómo, qué son y cómo manejarlos y a dónde deben de ir. Eh, Porque si lo mandan a basura general, pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? Ya ni siquiera
estaría identificado y estaría en un servicio de recolección de basura completamente diferente. Entonces, desde la identificación es bastante importante que se sepa bien. Eh, Ahora, ustedes, como biomédicos, ¿qué tanto necesitan saber identificación? Si van a estar dentro del hospital, nada más para que no la vayan a cajetear y que no vayan a mezclar bolsas, que no se les ocurra ahí andar metiendo la mano, que no se les ocurra, no sé, hasta de buena fe decir, esta bolsa porque está aquí, déjenla llevo para allá. O sea, que sepan ustedes identificar qué es estando dentro de un hospital. No les va a tocar hacer espero, la ruta, no les va a tocar hacer la recolección, quizá el contacto con algún servicio de recolección, quizá ustedes les puedan pedir que se busque, pero el manejo ustedes no lo deberían de tener si se dedican a la parte hospital, ¿no? Nada más. Si se dedican a la parte de investigación, pues es muy probable, si trabajan pues con muestras de seres vivos, con muestras de humanos, pues sí van a estar implicados en esto. Si trabajan con animales también, si trabajan haciendo investigación con alguna enfermedad, pues desde luego, si trabajan en la parte de recolección de muestras en general, no solo de sangre, de saliva, de mucosa, depende de qué tipo de muestra y de qué tipo de paciente, pues obviamente también es un riesgo para ustedes y entonces ahí sí podrían estar más relacionados, ¿no? ¿Qué más hay del manejo interno? El envasado, el etiquetado. Ahorita van a ver qué etiquetas hay. El almacenamiento temporal, donde lo podemos guardar. Y el tratamiento interno, en caso de que hubiera. La verdad es que es raro que exista tratamientos internos. Es una carga más para el hospital y es una responsabilidad más para el hospital y es meterle más cosas dentro del hospital que pues ya para qué, ¿no? Si hay demasiada responsabilidad civil ahí adentro, entonces, ¿para qué cargarle más? Entonces, por eso no hay mucho. En el manejo externo, es decir, ya fuera del hospital, las áreas de almacenamiento externas, la recolección, el transporte externo y la recolección, el tratamiento y la disposición final. Ahora, tenemos también clasificaciones como en los hospitales, y de hecho se parecen. No vienen de la mano el nivel del hospital con el nivel de RPBI. Puede ser un hospital nivel 2 y que se clasifique como un nivel 3 de generador de RPBI. Pero, o sea, sí se puede, pero normalmente pues van de la mano y pues si es un nivel hospital de segundo nivel, pues seguramente será un generador de RPBI de segundo nivel. Pero puede ser un hospital de tercer nivel y que genere solamente como si fuera de nivel uno por generar pocas muestras. No sé si me explico. O sea, puede ser un hospital de tercer nivel con una atención muy especializada en alguna alta especialidad, pero que no tenga tanta hospitalización y entonces, pues, al no tener tanta hospitalización, no genera tanto desecho. Entonces, el primer nivel, unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los señalados en el tercer nivel. Laboratorios, bancos de sangre y demás que realicen de unas 50 muestras al día, o sea, poquitas, la verdad. Los hospitales psiquiátricos se clasifican en primer nivel y centros de tomas de muestras para análisis clínicos también se clasifican en primer nivel. Segundo nivel, unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, laboratorios y bancos de sangre general que realicen de 50 a 200 muestras al día, bioterios que trabajen con algún agente biológico infeccioso, es lo que les comentaba a ustedes, hoy establecimientos que generan de 25 a 100 kilos al mes de RPBI
Y el nivel 3 aquí está equivocado, lo copiaron mal, son arriba de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, o sea, un laboratorio que trabaje específicamente con alguna enfermedad eh, infecciosa, claro está. Porque, por ejemplo, cáncer no entra aquí, o sea, cáncer teóricamente y todo lo que nos han dicho no es infeccioso, entonces no hay manera de contagiarse. Entonces, por ejemplo, centros de investigaciones que trabajen con cáncer, pues no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Aunque tomen muchísimas muestras de los pacientes, la idea es que son pacientes nada más con cáncer, no con alguna cuestión infecciosa, ¿no? Y así diferentes, por ejemplo, los autoinmunes tampoco son contagiosas, entonces todas las investigaciones que se hagan con enfermedades autoinmunes, pues no entran aquí. Laboratorios clínicos y bancos de sangre que hagan más de 200 muestras al día o establecimientos en general que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Entonces, eso son la clasificación que se da en México para los generadores. A nivel mundial, pues también se parece. Tuve la oportunidad de ver una internacional y era similar su clasificación. Sobre todo, pues porque ya se ha tratado de como hacer todo estandarizado, ¿no? Para todos lados. Ahora, ¿cuál es el personal de principal riesgo? Aquí entran ustedes, si van a trabajar dentro de un hospital, pues sí, sí son personal de riesgo. Ahorita vemos en cuál caben ustedes. Primero, el personal médico, de enfermería, de laboratorio, ambulancias y limpieza. Esos son, digamos, vamos a ponerle ahí que son los que están muy relacionados. Luego, pacientes en establecimientos de asistencia o cuidado domiciliario, trabajadores de servicio de apoyo, es decir, quienes los recolectan, por ejemplo. Eh, Ustedes podrían caer aquí, ustedes son trabajadores de servicios de apoyo, podríamos verlos aquí, entonces ustedes entrarían en esta clasificación. Usuarios finales que hagan uso inapropiado, que también pueden ser trabajadores que manipulen los residuos fuera del hospital, es decir, las personas que se encargan de recolectar esto. ¿Qué garantía el manejo hasta su disposición final? Es responsabilidad de quien los genera. Entonces, aquí también radica parte importante del por qué a los hospitales sí les preocupa este asunto. Porque si generan un riesgo y empiezan a generar un mini contagio, aunque sea muy local, aunque sea muy comunitario, pues sí les cae Cofepris y después les cae Semarnat y después están ahí con la auditoría y después, o sea, vienen multas, vienen que no los dejen trabajar. Entonces, eh, a palabras de médicos encargados de esas cuestiones de asistencias legales y regulaciones, pues sí es demasiado responsabilidad. O sea, es difícil que alguien diga, sí, yo me hago cargo de ser el responsable sanitario. Si recuerdan en la norma 05 y las normas 016, las que hablaban de atención para pacientes ambulatorios y de atención a hospitalización, eh, decía que tenías que tener un responsable sanitario, ¿no? Y que alguien que respondiera por esto. Ese responsable sanitario, pues es este. Sobre él va a caer la responsabilidad de si hay una contaminación, si de repente generaste ahí una bacteria que no se puede matar con nada y tienes cultivos de muchísimos pacientes que ya los tienes, que ya se contagiaron entre ellos, que ya salió hacia la calle un virus que tú provocaste en tu laboratorio, todo lo que se les puede ocurrir, responsabilidad de quien lo genera, ¿no? Es muy claro. Entonces, la garantía, responsabilidad de quien lo genera hasta su disposición final. O sea, se desaparece hasta que se desaparece, se desintegra, se desecha el material, pues sigue siendo responsabilidad de quien lo produjo. Entonces, por eso y la importancia. Y,
No sé cómo lo manejen con los médicos, no sé quién les enseñe esto, no sé si durante sus cursos de licenciatura les digan la importancia de esto, pero durante sus residencias, pues obviamente es algo que constantemente están viendo y algo que constantemente les están diciendo. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifica? ¿No? La parte, digamos, grande, importante y más sustanciosa. Esto es, ¿qué puede ser considerado RPBI, pero no se clasifica así? No dices, ese es un hospedero. Es complicado decir si es hospedero, es complicado decir si es inóculo, es complicado separar que sea vía de entrada y que no sea de supervivencia. O sea, es difícil separarlo, pero de alguna manera es más fácil separarlo de esta otra manera, clasificarlo. Entonces, clasificación puede ser cualquiera de estos cinco: sangre, cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. Puede ser un patológico, puede ser un residuo no anatómico o pueden ser punzocortantes. Entonces, vamos a verlas con un poquito más de detalle. La sangre especifica que es solamente en su forma líquida. Es decir, cuando ya está seco, cuando ya está solidificado, cuando es algún partes ya sólida de la sangre, ya no se considera RPBI. Y además también la sangre líquida y todos sus derivados no comerciales, como células progenitoras, células hematopoyéticas, fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante. Es decir, todos los derivados de la sangre. ¿Cuál otro? Cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, es decir, aquellos cultivos que se generen tanto de diagnóstico e investigación, así como producción y control de agentes biológicos infecciosos. Pueden ser todos esos utensilios desechables que se utilizaron para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de los agentes biológicos infecciosos, todo donde se todo lo desechable que se utilizó para trabajar con el cultivo y el cultivo. Patológicos, es decir, tejidos, órganos y cualquier parte que se quite del cuerpo durante una necropsia o durante una cirugía. Ojo que no se encuentre en formol. Ya cuando se encuentra en formol o en algún derivado o primo del formol, eh, va a ser considerado un residuo clasificado como patológico. Las muestras biológicas para análisis clínicos, microbiológicos, citológicos, histológicos, importante, aquí sí se excluye la orina y el excremento. Estos sí, digamos, no se clasifican como RPBIs. Eh, Cadáveres y partes de animales que fueron inoculados. Más allá adelante dice inmaculados para que no se me... Porque la santa rata, no les voy a espantar por ahí. Entonces son cadáveres y partes de animales que fueron inyectados o que se les colocó un enteropatógeno, alguna enfermedad, alguna bacteria y en algún centro de investigación y misterios. Entonces, pues lo que les decía, si ustedes trabajan en investigación y ya van a trabajar con ratitas, y son ratitas que les provocan una enfermedad, pues van a caber aquí, ¿no? No anatómicos, es decir, todos los recipientes desechables con sangre líquida, todos materiales de curación empapados o goteando en sangre, flujos corporales, es decir, el líquido que le sacan de las rodillas, el pericardio, el pleural, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, todo el flujo corporal, también va aquí. Materiales desechables con, con esputo, eh, es decir, son secreciones pulmonares, de pacientes con tuberculosis o alguna otra enfermedad infecciosa, según lo determine la Secretaría de Salud en el boletín epidemiológico. Entonces, pueden decir,
es probable que exista un brote de tuberculosis. Ah, es probable que exista un brote de ébola. Ah, probable que exista un brote de varicela. Entonces lo van avisando en su boletín epidemiológico y los médicos se van actualizando de cuáles son los que son probables que existan y entonces todo lo que deseche ese paciente pues va a ser tener que ser considerado RPI. Creo que es lógico y creo que lo deberían de hacer aunque no vaya en el boletín, pero o sea, hay alguna manera de estandarizar y es esta. Materiales desechables que ya habíamos comentado. Perdón, que no. Materiales desechables que estén empapados, saturando, bateando sangre o secreciones de pacientes con sospecho, diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como enfermedades infecciosas. No, perdón, esto sí también. O sea, un poquito repetitivo de lo de arriba. Punzocortantes, los que han tenido contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas, todos. Todos los punzocortantes, ya sean tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura, tatuajes, bisturíes, estiletes de catéteres, todos deben ser considerados RFBI con alguna excepción, aquellos de vidrio roto o utilizado en laboratorio, y la condición que se les pide es que debería desinfectarse o esterilizarse antes de ser dispuesto como residuo municipal. Entonces, si se rompe algo de vidrio que se estuvo utilizando, pues, se pide que se mande a, a esterilizar y ya es considerado como basura municipal. Eh, Disposiciones no deberán ser considerados como RPBI aquellos pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad infecciosa contagiosa y además que pueden estar como pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de parto o enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, de ellos eh, no, no deben ser considerados como RPBI. Hasta aquí dudas, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. ¿Los demás? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Va. Eh, ¿Qué bolsas hay? Ya es link permanente, ya es recurrente, entonces ahorita nos volvemos a conectar al mismo. ¿Sale? ¿Cuáles envasados hay? Hay... Sí, sí hay 4 envasados, no hay más. Bueno, sí, sí hay 4 envasados, lo podemos ver solamente como estos 4. Primero, la bolsita roja, que creo que es la más conocida y la más común, donde va material de curación y todo lo que sea sangre fresca, así empapado en sangre fresca. Recipientes de cultivos y cepas también van aquí. Tubos de ensayo de plástico, mientras no sean punzocortantes, con sangre fresca. Y todo lo que sean jeringas sin aguja. Es decir, todo lo que sea, aunque en su momento haya tenido un punzocortante, si no tiene el punzocortante y va escurriendo en sangre, va aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los punzocortantes van en un contenedor rígido. ¿Vale? La bolsa es una bolsa de basura. Sí hay una especificación en el material que debe de ser. Yo tengo mis dudas, la verdad, yo creo que aquí en México hay varias de circulación que ni siquiera son de ese material, aunque es un material barato, fácil de producir, es poliestireno. Entonces, es un material baratísimo, fácil de producir, pero aún así yo pienso que hay personas que se han metido en el mercado que no consideraron esas especificaciones, pero bueno, ese es un asunto muy grande y difícil de trazar, porque pues, ¿quién te vende la bolsita y de qué te preocupas de que alguien te venda una bolsita? Pues generalmente no. Entonces es una bolsa de plástico común, es un poquito más gruesa, sí, que una bolsa
de las de basura negras que utilizamos, pero no está tan lejos. ¿Y por qué el meter aquí todo lo que no tenga aguja? Porque si lo mandas acá al contenedor rígido vas a llenar muy rápido. Entonces, en la medida de lo posible, el contenedor rígido estrictamente y solo punzocortantes. Entonces, si puedes mandar la aguja para acá y el recipiente para acá, es decir, el- sí, la jeringa, la parte plástica para acá, pues es lo ideal. No, hay algunos productos que todo es parte del punzocortante, entonces todo lo tienen que mandar al contenedor rígido. Es un botecito. ¿Qué se hace con el contenedor rígido? Se cambia, se hace circulación. Normalmente a veces algunos pacientes que se tienen que estar haciendo chequeo continuo, o picándose con agujitas continuamente, les dan uno de esos recipientes y cuando van a sus revisiones médicas lo entregan y les dan uno nuevo. Entonces es parte de la recolección para también, digamos, ese botecito poder hacer uso de él o darle vuelta. Entonces, materiales punzocortantes o de vidrio que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, todo eso puede ir aquí, y jeringas con sangre y con aguja. Es decir, si va la aguja, tiene que ir aquí sí o sí. Vamos a salirnos y nos volvemos a conectar, ¿va?
Una sesión más y nos vamos. Creo que queda con una. Entonces, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Probablemente espero que lo estés confundiendo porque ponerle una bolsa y sacarle la bolsa se vendría siendo lo mismo que ponerlo en bolsa, o sea, eventualmente se va a romper y hay tres puntos cortantes. Entonces, si alguien lo agarra, se puede clavar algo de lo que vaya ahí adentro, o sea, si lo agarras con, no sé, hasta jalándolo de la parte de abajo, entonces ponerlo en bolsa es muy tonto, o sea, va en el recipiente y hasta que se les hace el manejo, los que hacen el tratamiento lo pueden abrir, lo pueden vaciar, total se va completo, se incinera completo y se da uno nuevo. Entonces, ahí depende de la disposición final, qué es lo que le trabaje, pero que lo pongan en bolsa sí se me hace algo grosero, que no debería de hacerse. ¿Sale? Entonces no sé dónde lo hayas visto, pero pues ahí checa la próxima vez que lo veas, por ahí, y ahí pues pregúntales, total, a ver qué hacen con ellos. La realidad es que pues no sabemos, o sea, qué pueden hacer, quién sabe, o sea, que lo que haga todo el mundo, nada más lo sabemos hasta que lo preguntemos y hasta que lo vemos. Hasta la práctica nos damos idea de todo lo que se hace. Pero no sé si les tocó ver yo creo que estábamos ya casi de vacaciones. Salió un boletín y andaba, yo lo vi en varios lados. Se lo vi en página de biomédicos, de que se robaron una fuente de radiación. No sé si alguien lo vio. No, nadie. No, profe. Déjenlo veo para que, lo voy a abrir. A ver si lo encuentro rápido en Facebook. Y entonces, dices, wow, no, no manches, neta, se robaron eso. Entonces, bueno, lo manejan como perdido a veces. Como de, se perdió esto, si alguien lo ve, ten cuidado. Pues se trata de avisar a la población en general. Ujú. Pero seguido sí me toca ver, o sea, no es miento, mínimo, no sé, una vez por año están avisando que en alguna zona del país se robaron algo que puede ser radioactivo, ¿no? Y entonces, pues eso también va como parte de ese cuidado. Pues entonces se lo roban, pues porque ven así como de, esa caja yo creo que trae algo que vale, o se roban, no sé, alguna cosa completa, o se llevan la camioneta que lo estaba transportando, cosas que pasan aquí en México, este, y entonces ya luego andan avisando, una fuente radiactiva, ¿no? Entonces luego la gente, o sea, es bien, no sé que a quién se le ocurra que diga, esa cosa que me robé está brillando, hija, ha de valer o ha de. No sé qué piense la gente, pero de todo te puedes encontrar. Entonces, no sé a quién se le ocurre decir, mira eso, lo destapé y está brillando. Seguramente está brillando porque es bueno. No, no lo encuentro rápido. Entonces ya, a ver si se los comparto por ahí por el WhatsApp si lo encuentro de nuevo. Que no sé cómo buscarlo rápido. Entonces recuerden,
O sea, esta es una norma que te dice, igual que las otras que habíamos visto, que te dice lo mínimo indispensable de cómo se debe de hacer, pero no es un ente regulador que pueda tomar decisiones. Ese ente regulador es COFEPRIS, pero pues COFEPRIS también, este, ¿cómo regulas esto en todos los hospitales, no? O sea, no es un trabajo, no quiero justificar a COFEPRIS, que seguramente hace muchas cosas mal, pero no es un trabajo sencillo. O sea, 32 estados, ¿cuántas ciudades hay? ¿Cuánto manejo se hace? Imagínense la cantidad de recursos que tú requerirías para, no sé, eres el que se encarga de checar el RPB y el equipo. ¿Cómo vas a distribuir a tu gente para poder ir a todos los hospitales todos los días a verificar que se esté haciendo bien? ¿No? O sea, ¿cómo haces que esos recursos te alcancen, tanto recursos financieros para poder estar transportando a la gente, como recursos humanos, la gente suficiente para poder ver eso, y que sean recursos humanos capacitados para verificar que algo esté mal, para estar yendo, no sé, mínimo una vez al mes a todos los hospitales? Entonces, es algo que la verdad es que no se monitorea. Esto no se monitorea, solamente tú como interno o hospital como interno lo monitorean en sí, y hasta que sucede algo grave o que te tocó la mala suerte que Cofepris va por algo, que te la pueden hacer de jamón. Entonces, pues muchas cosas, pues sí, van a estar mal hechas y ustedes van a toparse con cosas mal hechas, ¿no? Y también mucha persona que hace bien su trabajo también. Hay que hablar de eso. Y que incluso O- le echa más ganas de lo mínimo necesario. Oiga, profe, Eh, y por ejemplo, en los hospitales, ¿cada cuánto hay auditorías o ahí cómo está el show? no sé, Isaac, la verdad. Desconozco cada que tienen auditorías. O O, sea, o sea, o sea, sí, sí es o sea, bueno, o sea, como dice, sí va a estar muy cañón, o sea, revisar que chequen o sea, que hagan todo conforme al protocolo, ¿no? Pero o sea, sí se hace alguna auditoría o hay algo periódico en lo que se tenga que revisar o no. no sé qué tan periódico. O sea, yo sé que existen, pero me parece que no son periódicos. Entonces, es cada que se les ocurre a los de Cofepris del Estado. O a la Mm, persona que tiene aquí de Cofepris, pues ahora toca darle una vuelta a todo el hospital o hasta que exista una denuncia. Entonces, yo creo que se basan más en denuncias que en revisiones periódicas. Esa es mi perspectiva. Y sí, sí hay auditorías, y de hecho, pues son complicadas porque tanto para los de Cofepris, imagínate decir algo no está bien, ¿cómo clausuro este hospital? No, o sea, ¿cuánta gente atiende un hospital? Ponle tú el general de aquí de Querétaro. sí, Imagínate que lo clausuras. O sea, ¿cuántas personas no tenían su cita ese día? ¿No? Entonces, yo también si fuera parte de Cofepris y decir, sabes que las cosas están mal, pero de verdad vale la pena cerrarlo por esa cosa mal. Todas las personas que van a venir por sus medicinas, todas las personas que van a venir por sus revisiones periódicas, las emergencias que lleguen. O sea, entonces es una compensación ahí. No quiero meter la parte del dinero, no quiero meter la parte política, la parte que obviamente tiene peso, la parte política de decir clausuraron el hospital de dependencia de gobierno, ¿sobre quién van a ir? sí, Sobre el gobernador, ¿no? Entonces, también existe el peso político en esas revisiones. Obviamente es algo que está muy a los hospitales privados, si a Cofepris se les ocurre clausurarlo, ¿cuánto es el ingreso que dejaron de perder? Entonces, hay alguien manipulable también ahí en Cofepris que le va a interesar recibir ese dinero, ¿no? Entonces, es algo que existe, que no lo podemos negar,
no es tangible porque pues va muy por abajo, o sea, el tener acceso a esa información es muy difícil, o sea, solamente los puros trabajadores, altos mandos, pueden saber ese tipo de cosas. Entonces, pero es algo que realmente existe. Ok, Sí, 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 sí. periodicidad, yo creo que no existe. Ajá. Creo que depende más de quién esté a cargo en ese momento y cómo maneje las cosas Y que hay un, mucho. es- que un estándar. Ajá, exactamente. Y dónde pueden sacar un poquillo más. Ok. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegar ahí, por ejemplo, ustedes que se hagan maestría en administración hospitalaria o que se empiecen a meter por ahí? ¿No? Creo que ese sería camino para ustedes si es que les interesan todos esos asuntos de más gobernanza del hospital. Es interesante también. Entonces, bueno, hablábamos de las bolsas para ya regresar. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? No. Solamente para que se den una idea. A ver, mi cuñado trabajó en un hospital de segundo nivel y hace 10 me dio un dato. Estábamos otra vez arreglando una pinche cama que nos dio mucha lata. Y como comentario salió el cojín que tienen las sillas, las camas, es un cojín específico. O sea, no te puedes agarrar un cojín y decirle a la señora de la esquina que hace enmendaduras, decirle, ¿sabe qué, señora? Con esta tela relléneme ¿cómo se llama este material? Hay una como gomita. Igual y ya la que le ponemos a los cojines adentro, ¿no? Hágame un cojín de 1,90 por 80 centímetros para que quepa aquí un paciente. No, no, o sea, esos cojines también vienen específicos, tienen una preparación específica, también hay un estándar de que deben de ser hipoalergénicos, que no generen chispa, antiestáticos, o sea, tienen ahí varios que no generen flama, tienen sus requisitos, ¿no? Tan caros los cojines. Y me dijo, no, el otro día que me pidieron que cotizara para cambiar todos los cojines de todo el hospital, dice, le llegué a los milloncitos. Para un hospital de segundo nivel de cojines. O sea, cuando te das cuenta o sea, se gastan millones en el hospital solamente para cambiar cojines, te das una idea de la cantidad de capital que se maneja. Entonces, sí, realmente me asombró que me lo dijera así como de, pues sí, millones. Recuerdo que me dijo la cantidad de millones, no era tampoco, eran decenas. Eh, Decenas de millones para cambiar cojines, sí es así como de wow. Eso te da una idea de la cantidad de dinero que se maneja en el ambiente del sector salud. Entonces, bueno, las bolsas rojas y el contenedor rojo de punzocortantes. Viene quemar la bolsa amarilla, que va a tejidos y órganos de necropsis y cirugías. Y animales muertos, aquí era donde les decía, animales muertos inmaculados. La santa rata de aquí, no, eso es broma, es animales muertos inoculados con agentes enteropatógenos. Es decir, una ratita de experimentación que tú le inyectaste X, Y, Z cosa que tú le quieres inyectar a la ratita para probar tal cosa o a cualquier otro animal, pues todo el animal va ahí en la bolsa amarilla. Show aparte cuando experimentas con animales más grandes. Show de verdad interesante. Y cuando lo pones en su bolsa amarilla, o sea, un puerquito, ahí te encargo, ¿no? Y se ocupan puercos jóvenes y puercos que no son de engorda, entonces, este, meter un puerquito ahí les encargo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué haces con eso, no? Lo que la imaginación te dé, o sea, lo pones por partes, lo mandas a congelar, lo pones como basura municipal, lo pones a incinerar,
la opción que te salga, que te den. O- Afortunadamente los que trabajan con animales más grandes, generalmente no le inyectan eh, agentes enteropatógenos, son más para ver funcionamiento general, no sé, de algo de alguna, de algún aditamento, de algún dispositivo médico y ver que realmente funcione. Eh, en una de estas bolsas amarillas, un mono sí cabe, muy justo, muy justo. Es una bolsa, ay, no sé, de las bolsas Jumbo que utilizan para el... también las venden de tamaños, obviamente, estas bolsitas, ¿no? No sé si existe una bolsa Jumbo, como las que venden así gigantes de las negras de basura, pero las que normalmente venden son como del tamaño de una grande. O sea, cabe en un bote, ¿cómo decirles? Un bote un tanto así, por un tanto así. O sea, un bote de basura grande. ¿No? Ese es el tamaño grande. No, yo no he visto bolsas Jumbo de estas. No dudo que existan ni que haya quien las venda, entonces habrá que buscarlos si trabajan con un animal de dimensiones mayores. Cada vez de que les presento algo, se me ocurre una cosa nueva, entonces es algo que también se me acaba de ocurrir. ¿Qué haces con un puerquito? Realmente se me acaba de ocurrir. Eh, y viene la bolsa transparente, donde vienen todos los animales muertos. Ya tú les dices, ah, sí, es un RPBI, pero no le puse. O sea, es un animal muerto que yo ocupé, pero no existe el riesgo añadido de que tenga un biológico infeccioso. O sea, es el puro animal muerto en sí. Y aquí parece que en la imagen le pusieron una lagartija y parece. La bolsa transparente ya se parece un poco más a la basura normal, material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de material de curación y jeringas sin sangre y sin aguja. Todo eso ya va en una bolsa transparente que no se etiqueta, es decir, no lleva aquí el símbolo de zombie eh, en la parte de enfrente, pero se clasifica dentro de ese grupito, ¿no? Sobre todo por los animales muertos no inoculados. Les conté la anécdota de yo, el refrigerador y las ratas, ¿no? Ok, yo tengo una anécdota en ese, bueno, tengo varias anécdotas con los RPBs. O sea, la verdad es que me siento así como culpable por mi etapa en la maestría, porque en la licenciatura yo creo que yo no sabía que existían RPBs. O sea, yo estudié una licenciatura donde no me hablaron de esto nunca jamás en la vida y donde igual y los zombies no eran tan comunes todavía, entonces no existía ese simbolito de peligro, alta contaminación. Y entonces llegué a la maestría y en una de mis primeras clases de anatomía nos dijeron, tráiganse unos sesos de, de res. Bueno, ya vas feliz y pedimos en la carnicería de Iztapalapa, casualmente vas y pides, deme unos sesos de res pero completos. Y entonces los teníamos que encargar y ya del rastro nos los trajeron completito y ahí vamos con nuestro cerebro de res. Lo pusimos ahí en formol para que se pusiera durillo y lo fileteamos. Entonces ya lo empezamos a filetear y ya estaba listo para ponerlo en el asador y unos taquitos. Sí vi la sustancia gris y la sustancia blanca. La verdad es que, pues no es que haya aprendido mucho de ahí. La verdad es que me hubiera gustado que me llevaran con no sé, a una cirugía de cerebro y ver ahí el cerebro de una persona real. Creo que eso me hubiera servido más, pero bueno, se hace lo que se puede. Vi ahí la sustancia blanca, la sustancia gris, y empecé a aprender. Y la maestra, chao, se fue. Era una que estaba haciendo su postdoctorado de la UNAM ahí en la UAM.
Y se fue y nos volteamos a ver los 4 estudiantes, ok, ¿qué se hace con esto, no? Y ahí estamos con el miedo de, ¿qué tal si lo tiramos? Y luego, ¿qué tal si alguien se lo encuentra en la basura y se lo quiere comer? Es que además ya está contaminado con formol. O sea, todo ese miedo y después, ¿y qué pasa si lo dejamos ahí en la basura normal y se lo come un perro? ¿Y qué tal si lo contaminamos mientras estuvimos aquí trabajando? O sea, muchísimos miedos que teníamos y terminamos hasta el bioterio. Les preguntamos en el de bioterio que si nos lo aceptaban. En el bioterio tienen un congelador gigante y entonces te dan a tu ratita para que tú experimentes y les regresas a tu ratita muerta y ahí lo tienen en su super congelador. Hasta que ellos tienen su propio RPBI y por lo que yo he entendido y ahora sé, pues yo creo que iban cada mes a recogerles los de su congelador, que recolectaban de todos los laboratorios donde ocupaban ratitas y entonces las tenían ahí congeladas durante el mes y se las llevaban, ¿no? Y entonces les llegamos con nuestros sesos y obviamente nos vieron feo y así como de, o sea, no te voy a recibir unos sesos que quién sabe dónde estuvieron y quién sabe para qué los ocupaste. Total, los terminamos echando a la basura de ahí de la que recolecta municipio en un basurero público y nos fuimos sintiéndonos mal, ¿no? Y yo estuve con mi pesar durante toda la tarde hasta que le preguntamos a la profesora y la profesora así, no, pues no pasa nada, tírenla ahí como basura normal. Lo que me da a pensar de cuántas cosas no se tiran así como basura normal. Digo, esos, sí, la realidad es que no iba a pasar nada. O sea, si alguien llega y dice de la basura, pues me lo voy a comer y se lo come con el sabor a formol, la verdad es que es un superhéroe o ya no tiene percepción del sabor o literal se va a comer lo que sea en cualquier lado. Entonces, eh, ya se me quitó un poquito el pesar de eso y después me sucedió otra cosa todavía que fue, la verdad, de las peores cosas que me han tocado hacer. No fue del todo no fue mi culpa, la verdad. Yo hacía experimentación con mis ratitas, entonces también sacrificaba mis ratas y cuando las sacrificaba teníamos un refrigerador para muestras. Tenían un refrigerador para muestras en el laboratorio y para todo tipo de cosas. O sea, no había reglas con ese refrigerador, que en realidad era un frigobar. Y entonces, pues, mi asesor me decía, pues mételos ahí las ratitas, ¿no? Entonces, metes ahí en lo que vas al bioterio. A veces hacíamos el sacrificio, matábamos a la ratita, cuando en el bioterio ya no estaban trabajando. Obviamente tienen un horario en el bioterio, no están las 24 horas. Entonces la guardábamos ahí, de repente al siguiente día, pues que se te olvida, ya 2, 3 días después, la ratita congelada vas y la llevas al bioterio, ¿no? Entonces, pues se les empezó a hacer fácil porque yo estaba teniendo animalitos ahí que sacrificaba de vez en cuando. Bueno, como parte de la investigación en general, a veces no eran mías, las ratas eran de un chavo que estaba haciendo el doctorado mientras yo estaba en la maestría, pues me las encasquetaban a mí y era como mi responsabilidad cuidarlas y demás. Eh, y de repente se les empezó a hacer fácil y empezaron, pues que vamos a experimentar, vamos a meter un ratoncito al resonador. Pues que el ratoncito se murió. Que nos pasamos de anestesia. Que se estresó de más. Pues échalo allá al congelador. Pero nadie les decía, ¿saben qué? Deséchenlo o sáquenlo. Y entonces ahí se fueron acumulando ratoncitos, ratitas. Ya teníamos ahí un pequeño cementerio en el congelador. Todo bien, hasta ahí no pasa nada, pues está la carne congelada, es como si tuvieras tu carnita ahí en el congelador, tu pollito en el congelador, tu congelado, dura un muy buen tiempo. De repente nos vamos un fin de semana, un puente y ¡pum! Se va la luz y el refrigerador se descompone. Entonces regresamos y de repente ahí como que me dice el administrador de la unidad, como que huele feo. Entonces me empieza a arrastrar, como que huele feo y se le ocurre abrir el refrigerador, no, la pestilencia más horrible del mundo. Adivinen a quién le echaron la culpa. Pues sí, al que empezó a dejar ratitas ahí en el congelador, ¿no? Entonces, adivinen quién lo tuvo que limpiar. Y adivinen que después voy y les digo a los del bioterio, oigan, qué rollo, aquí están estos animales.
Voy con una pestilencia, o sea, yo creo que 1 kilómetro a la redonda mientras iba caminando con mis ratas que acababa de sacar del congelador, todas putrefactas. No me las quisieron recibir en el bioterio. Entonces, ¿qué haces con esas ratitas? En ese momento no se me ocurrió, y la verdad es que todavía me sigo sintiendo mal, las aventé como basura normal. Creo que en ese momento, ahora ya lo pienso más fríamente, y la verdad es que las pude haber echado en un asador y listo, se queman y se incineran y listo. Pero no tenía esa mentalidad en ese momento y las eché como basura municipal. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo hice mal por desconocimiento y porque toda la unidad no tenía un control en eso. Y entonces, pues, tú haces lo que se te da a entender en ese momento con las capacidades que tienes en ese momento. Entonces, sí es algo, a cuidar y a considerar porque yo me consideraba que trataba de hacer las cosas bien y en ese momento no las hice bien. Pero era mi primer año de la maestría y yo no sabía absolutamente nada. Ahora que sé esto, pues sí, lo hubiera visto de todo manera completamente diferente. Es más, a los del bioterio los hubiera regañado, les hubiera dicho que me avisaran el día que iban los de RPBI para que se llevaran mi producto. O sea, no sé, muchas cosas hubiera hecho, pero bueno, esas anécdotas que me sucedieron en la formación profesional. A veces todavía me acuerdo y lo sigo sufriendo, así como de, no manches. Pobres de los de la basura, les aventé la pestilencia de un animal muerto. Y olía muy, muy feo, la verdad. Creo que, no sé por qué, pero olían más feos que los perros que luego están en la calle, que luego los atropellan y que huelen ahí bien feo. Olía más feo. No, no sé por qué, si eran pequeñitos, eran ratoncitos. Pero bueno, quizá porque se congelaron, descongelaron, congelaron, descongelaron, no lo sé. Pero bueno, ya, no les voy a seguir haciendo esto feo. La clasificación de cada uno de los productos, el estado físico, el envasado donde debe ir, les decía que eran bolsas de poliestireno, entonces son bolsas de poliestireno, ese debería de ser el material con el que los hagan. Es muy barato y fácil de producir, de hecho es primo del unicel, entonces es una bolsa un poquito más gruesa, las sentí un poco más gruesas que las negras de basura. Una negra de basura de muy buena calidad o que tú digas, esta está muy chida esta bolsa, más o menos así se siente. Los recipientes rígidos no especifica el material, pero pues, nada más es un material semiflexible, plástico y listo. Y el color. Condiciones para el envasado, las bolsas deben de estar al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas. Eso es algo que no se debe hacer, ¿no? No es como de, deja paso este bote al otro, no. No es algo que se debería de hacer dentro del hospital en el manejo interno. En el manejo interno lo deben de quitar al 80% de su capacidad. ¿Para qué? Para tratar de evitar que durante lo estén cerrando se vayan a caer cosas o que se derramen cosas durante el transporte. Los recipientes deben ser rígidos y deberían de permitir verificar el volumen ocupado, un separador de agujas y una abertura para el depósito con tapa tensable, seguro y cierre permanente. Es como deberían de ser. Debe de haber una ruta muy específica dentro del hospital. Aquí no lo menciona, pero la ruta debe estar señalizada con flechas y debe de permitir recolectar todo lo del hospital sin tener algún punto de retorno. Entonces, primero para que no se te olvide nada y luego para que la ruta que se fue siguiendo en caso de que algo se haya caído, saber cuál fue la ruta que se siguió y saber dónde se perdió eso que se haya perdido. Entonces, para eso es que existe una ruta que además está señalizada. Tratamientos, depende. Puede ser un método físico-químico que elimina las características infecciosas y hace irreconocibles a los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Lo más fácil, quemar. Sí, lo más fácil e incluso tal vez podría ser lo más seguro. El tratamiento interno, ¿cuál es lo que se puede hacer dentro del hospital? Lo que se puede hacer es disminuir el riesgo de exposición,
y tratar de disminuir el volumen que se genera. Ese es el tratamiento interno que normalmente se hace. Como tratamientos externos, puede ser la incineración, puede ser desinfección, puede ser con algún agente químico o puede ser con microondas, que les digo que pues no es tan seguro porque la incineración pues es más segura, o sea, dices, ya no hay nada, o sea, se quemó por completo. Y en cambio con la desinfección, no hay bueno, sí hay una manera de asegurarlo, pero pues no vas a estar gastando tiras de diferentes tipos para ver si ya está completamente limpio, ¿no? Y entonces existe el riesgo de que pues tal vez, no sé, la solución química no vaya concentrada en el nivel suficiente, que las microondas hayan fallado de cierta manera, no sé, de diferentes maneras. Y la esterilización, que puede ser con, aquí ya se equivocaron, esto es calor, con calor húmedo, es decir, con vapor. El otro día les platicaba por qué se ocupaba vapor, ¿no? Porque tiene muchísimo más energía que el agua, ¿no? A la misma temperatura. Entonces es más fácil de manejar. El símbolo universal de riesgo biológico, lo conocen muy bien. Y como conclusiones ponen que la buena disposición y el manejo de los residuos disminuirá los riesgos de contaminación al ambiente y se disminuyen los daños a la salud de las personas. Esa es la idea de todo este RPBI. Para ustedes es que sepan qué es, sepan qué tipos de contenedores hay, sepan qué va ahí y sepan que existe. Si es que llegan a trabajar en un hospital, pues que no se los vayan a pendejear de entrada por no saber qué es esto. Entonces, mínimo que sepan qué es y que cuiden incluso su propia salud. Entonces, esa es la idea de meter esto aquí. Eh, ¿Tiene como otro dudas? No, pues las anécdotas estuvieron padres. No te entendí lo último, Rocío. Sí, sus anécdotas estuvieron padres. Eh, Son cosas que pasan. Fíjense, esta es la norma, se la voy a compartir. Bueno, es una guía de cumplimiento de la norma, pero casi la norma. O sea, y de hecho tiene 60 y tantas páginas. La norma esta creo que es de las más largas, creo que anda en los 80, 90 páginas. Entonces trae aquí anécdotas de dónde sale. Entonces, ¿de dónde sale el cuidar o el entender el RPBI? No es tan viejo. Sí, sí es viejo, pero pues tampoco tanto. O sea, no sé antes qué hacían con la medicina, era era una ruleta rusa. Podemos referir durante la epidemia de viruela que asoló a México en casi 1800. Este vato, el arzobispo, celebró una campaña realizada con autoridades civiles y ordenó que se sepultaran los cadáveres de los enfermos de viruela para evitar el contagio. Entonces, muy acertado de su parte porque estaban los de viruela, muchísimas muertes, imagínense las pilas de ahí de muertos en donde se les diera a entender porque no era tan fácil transportarlos. Imagínense, no existían los vehículos automotores tan fácilmente, entonces para conseguir una carreta y luego con el miedo de quién me va a sacar mi muertito, una epidemia de viruela en ese momento, y entonces pues yo me lo imagino y aventaban las pilas de muertos en una fosa, bueno, no existía la fosa, en una pileta común, en algunas cuadras cerca de tu casa, y ibas y aventabas ahí a tu muertito, y mientras ibas y lo aventabas, te contagiabas de los cadáveres que todavía el virus estaba, digamos, latente ahí en esos hospederos, ibas y te contagiabas, y pues después te tocaba estar en la misma pila, ¿no? Entonces, al momento de sepultar los cadáveres, pues se redujo el riesgo de la contaminación, entonces desde ahí, vean, nace la idea de estos RPBIs. Luego viene otra anécdota, en 1847 este hombre se dio cuenta de que la principal causa de las fiebres puerperales para la exploración de las pacientes realizadas por estudiantes de medicina, o sea, que la principal causa de que les tuvieran unas fiebres en el puerperio, es decir, después de tener a sus hijos, era que los estudiantes de medicina que hacían el trabajo con las pacientes
a veces venían de haber realizado autopsias a las fallecidas por las mismas fiebres que les había ocurrido. Entonces iban y hacían la autopsia, veían qué les había pasado y después iban con la que estaban explorando apenas y iban y la contagiaban de lo que hubieran tenido y después les daba fiebre y se volvían a... Era como un ciclo ahí infinito. ¿Por qué? Porque no había un correcto higiene de manos. En 1850, o sea, es como de, güey, ¿cómo no se habían dado cuenta todavía, no? Entonces, de ahí nace todo esto. O sea, venimos de una serie de catástrofes biológicas que siguen ocurriendo y que no tenemos cuidado con ellas y no sabemos interpretarlas así como qué está sucediendo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener primero una norma de RPBI. Les dije que iba a ser una sesión nada más. Les dije que una sesión más, pero me hizo falta decirles poquitas cosas. Dejen que se conecten sus compañeros. Perdón, me hizo falta decirles algo. Este... tun, turun, tun, tun. De tarea se van a llevar, se los mando ahorita. Es es una mini guía. Se las comparto para que la vean. Ya la checan con detalle. En realidad es resumen de todo lo que les acabo de decir y resumen de la norma. Entonces, de aquí que de acuerdo con esta norma, ¿qué se considera? Los mismos 5 que les dije. Es de 5 páginas esta guía. Y a mí me gusta, por ejemplo, porque resuelve varias dudas. O sea, ¿qué se identifico? ¿No? Y objetos punzocortantes, tales como cuáles. Residuos en- chorreando de sangre. Patológicos, es decir, placentas, piezas no anatómicas que no se encuentren en el formol, necropsias, tumores, partes de personas que se hayan extirpado y demás. Sangre líquida y sus derivados, utensilios que se ocuparon para cultivos y que no, todo lo que ya esté seco o nada más manchadito de sangre, material de vidrio como este que ya saben qué es lo que se le pide, muestras, orina y excremento, partes de cuerpo que se encuentren en formol y todos desechos como por ejemplo para más claro pañales, toallas femeninas, condones, todo ese tipo de desechos que provengan de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa,
y que estén en el hospital por un traumatismo, por algún trabajo de parto, por alguna enfermedad crónico-degenerativa. Todo eso no es considerado RPBI. ¿Por qué? Porque si no sería bastante lo que se considera. Entonces solamente se considera, yo sé que me dicen es que aquí hay fluidos corporales, es que aquí hay sangre, aquí hay riesgo biológico de infección, pero al no ser sospechosos, pues todos los demás pacientes son considerados así como normales, no debe ser considerado RPBI. Aquí especifica igual del envasado, los tipos de recipientes, el almacenamiento temporal, que rápidamente se los digo, dependiendo de los 3 niveles, si es de primer nivel puede tenerlo 30 días, si es de segundo nivel puede tenerlo 2 semanas y en este caso un hospital que sería tercer nivel con más de 60 camas debería de estar máximo 7 días. Entonces tiene que pasarlo a recolectar. ¿Quién lo recolecta en el estado? Se encarga el estado, en este estado de Querétaro. Hay otros estados en donde no tiene ese servicio, digamos, el gobierno y entró el servicio privado a suplir eso y entonces tú tienes que contratar un camioncito que pase por tu recolección. ¿Qué se requiere del transporte externo? Se requiere en alguna parte de la norma, y me parece que aquí no lo dice, se requiere que el camión sea hermético, que el camión esté completamente cerrado, que tenga un sistema de que si tiene fugas, que se recirculen las fugas, que esté cerrado y enfriado a 4 grados centígrados, precisamente por lo que iba en congelador que se pueda tener. Entonces sí se pide varios estándares que se cumplan. La verdad yo creo que ni el servicio que tiene el estado de Querétaro cumple con eso, a pesar de que el estado mismo es el que lo está cumpliendo. ¿Quién he visto que lo recolectan? Unos camioncitos verdes que andan por ahí. Probablemente los puedan ver por la ciudad de vez en cuando. Ellos he visto que los recolecten. Eh, Aquí en Querétaro, afortunados, pues, es como, pues yo ya tienes mi aviso de funcionamiento, sabes que soy un hospital, entonces me lo tienes que cumplir tú, ¿no? Entonces nada más exigirlo ahí en ese sentido. El almacenamiento temporal debe de establecerse un sitio para el almacenamiento temporal, e incluso en todos lados debería de ser así y deben de estar cerrados todo el tiempo. Esa área de almacenamiento debe estar claramente señalada, los contenedores claramente identificados, a pesar de que pues, tenga la bolsita, no debe estar así mal tapado, escurriéndose y demás. Debe estar correctamente tapado y correctamente etiquetado de qué es lo que contiene. No solamente la bolsa debe estar etiquetada, sino también el envase donde va. Los carros de transporte, después de utilizarse, aquí dice lavarse a diario, pero por ejemplo, si no lo ocupas diariamente, pues no lo tienes que lavar diario, es después de cada uso de que se haga la recolección de la ruta. Incluso 2 veces por día, pues la idea es que se haga esta limpieza, ¿no? Si cada turno hace su recolección, tienes 3 turnos de personal de apoyo, 3 turnos de intendencia, pues cada quien hace su limpieza al carrito después de que realizó su transporte, ¿no? Eh, los RPBs que hayan sido tratados dentro del hospital, lo que exista procedimientos de desinfección, por ejemplo en un autoclave, pueden disponerse a recolección común y los RPBs deben de llevarse a un camioncito que pues haga ese servicio de tratamiento posterior y que garanticen que se eliminen en la disposición final. Pueden ser incinerados, inhumanos, como habíamos visto, y pues aquí más indicaciones generales, ¿no? Lo que les decía del 80%, que debe tener algún nudo, cinta adhesiva, no los pueden llevar así abiertos. La basura general, donde se coloca, no se deben de comprimir las bolsas, pues este es un súper error. Por cualquier cosa alguien se pudo haber equivocado y pudo haber enviado un punzo cortante, entonces lo que está haciendo este sujeto es malo, muy malo. Entonces, por favor, toma nota de estas recomendaciones, ya que con todos estos expuestos, todos estamos expuestos al riesgo por este tipo de residuos y tu ayuda podemos evitar incidentes que pongan en riesgo nuestra salud.
Entonces, esta plática se les debería de dar a todas las personas, plática seria y segura dentro de los hospitales para todos los que van a estar. O sea, si sean administrativos de bajo riesgo, bajo exposición, pues también lo deben de tener, ¿no? Y ustedes son mediana exposición, no son tan alta como biomédicos, sin embargo, pues sí, también son expuestos dentro del hospital a esto, ¿no? Entonces, ¿dudas, comentarios? Nada, ya nos vamos. Pero bueno, la tarea, ¿cuál era entonces? Ah, leer ese, se los voy a pasar. Va, Leanlo con más detalle, yo lo leí así como muy rápido. sí, profe. ¿Sale? Ahorita se los mando. Bueno, ya se los estoy mandando, de hecho. Nos vemos Listo. en la de este viernes en 8. Sí, Ok. sí, el siguiente viernes me platican que revisamos si tienen alguna duda con su examen, ya les mandé su calificación. Probablemente no viene calificado, nada más dije cuántos sacaron. Varios errores repetitivos en varios, fue lo que vi. No me supieron identificar cuál era un establecimiento de la norma 05 y cuál era una de las 016. Había varios que incluso se me estaban confundiendo y le ponían ahí de la 025, la que es de cuidados intensivos. Entonces, ahí se vio, no sé, alguien les mandó y les dijo, ah, miren, es este, ¿no? Y ahí lo siguieron todos, o pareciera eso porque fue muy constante que se equivocaron todos en eso. Eh, eh, sí, pero el 025, bueno, ¿qué te diré, Portos? Igual no pasa nada. No, pero creo que fueron casi todos. O sea, quien no se equivocó en eso, si acaso una o dos personas, todos los demás se equivocaron en esas cosas. Y pues, constantes y demás. Las respuestas correctas luego de esos. Sí, o sea, nada más acuérdenme, el viernes lo checamos. También las respuestas de sus exámenes. Eh, Hoy no tengo ganas de verlos el lunes a las 7, el viernes a las 7 de la mañana. Déjenme pensarlo, déjenme medir el tiempo. Ah, no, pues. Escríbanme el jueves, el miércoles jueves y vemos qué pasa. ¿Sale? No, es que no, el viernes en la madrugada no los voy a contestar. Escríbanme el miércoles o el jueves en la tarde. Y ya vemos qué hacemos. En lo mientras, o sea, pregunten a sus profesor que sigue después de mí, que, pues, cómo le vamos a hacer, ¿no? Con ese día presencial. Eso es en realidad lo que más me preocupa. Eh, de hecho, en la medida de lo posible, si pudiéramos como que ustedes tuvieran más tiempo, o si lo pudiéramos cambiar para el viernes en la tarde, así como el examen parecido, que ustedes tuvieran más tiempo con los equipos. Yo sé que Melissa me va a brincar ahorita y me va a decir que trabajo, pero bueno, lo checamos. O sea, eso es lo que les pido que me digan y que resuelvan cómo le hacemos, ¿no? Para que tengan más tiempo ahí en el ADEM o más tiempo con el equipo y que se lo puedan llevar incluso o moverle. Voy a intentar que el siguiente lunes ya empezar a ver ahora sí meternos en lo que es la gestión de equipo médico para que vaya de la mano con su práctica. ¿Sale? Entonces, pues vámonos. Ahí nos escribimos. Me acuerda nada más. Dale, profe. Cuídese. Gracias, profe. Gracias, Buen día. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Igualmente, Hasta luego. buen día.